Vamos entonces a iniciar de manera formal hoy, 7 de noviembre. Damos inicio a la asignación número 5, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es tablas, ¿verdad? Tablas. Vamos a ver entonces si me ayudan allí, ¿verdad? Leyendo. Vamos a ver si me ayudan leyendo. A ver. Ok. Vamos a ver, entonces me ayudan ahí leyendo la diapositiva número 18. Vamos a ver. La diapositiva número 18. Damos inicio. ¿Qué dice? A ver. Tengo este grupo bien nutrido. Debe salir alguien ahí que me ayude a leer. A ver. Organización comparativa de información. Ubicación dentro de la página. Múltiples atributos para especificar. Muy bien, gracias. Dice que una tabla, ¿verdad? Una tabla es una organización comparativa de información. ¿A qué nos referimos cuando es una organización comparativa? La parte de organización comparativa tiene que ver con lo que son datos, ¿verdad? Comparar datos de tal forma que yo pueda hacer una relación, ¿verdad? O más que todo, pues, hacer una comparación de manera general de la información que maneja esa tabla, ¿ok? Comparar información, comparar datos. En el segundo punto habla sobre ubicación dentro de la página, dentro de una tabla, ¿verdad? Dentro de una base de datos, específicamente que tiene que ver con una tabla, necesitamos saber dónde vamos a ubicar la información existente en esa tabla dentro de una página. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Verdad? Y la otra sería múltiples atributos para especificar. Cuando hablamos de atributos, quiere decir que son opciones que tiene nuestra pantalla, y más que todo, atributos se refieren a lo que es recursos que maneja una tabla. ¿De qué forma maneja esos recursos? ¿Verdad? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Verdad? ¿De qué manera se van a proyectar? ¿De qué manera vamos a proyectar la información dentro de nuestra tabla? ¿Verdad? Esa es la mejor forma de hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces acá con, a ver, Stacy. ¿Dónde está Stacy? Suset, Aispurua Álvarez. Stacy. Buenas, profesor. Hola, Stacy. Stacy, esto que me muestra aquí en la pantalla, ¿qué será? Para usted, ¿qué será esto? Es como una tabla que presenta eventos, fechas, temas y títulos. Ajá, muy bien. Como un Entonces, cuadro. Ajá. muy bien. Entonces, referente al tema que estamos hablando, que estamos viendo, el tema que corresponde a la explicación que hemos estado dando de la clase pasada, ¿esto qué será? ¿Qué será esto? Aparte de ser una tabla. ¿Cuál es el tema que estamos viendo, que empezamos a verlo la clase pasada? ¿El tema principal cuál es? Era, creo, HTML. Correcto, así mismo es. Esto que está aquí, como usted lo acaba de mencionar, que tiene columnas y que tiene filas, es una página creada en HTML, ¿verdad? Esta página tiene columnas, como usted muy bien lo dijo, tiene filas, ¿verdad? Además de eso, tiene también un pequeño color de fondo, tiene un título que dice eventos en tamaño, en una letra más grande. También fecha, ¿verdad? Tema y título en el tipo de letra negrita. Y a la mano izquierda vemos algunos iconos, ¿verdad? Que son más que todo accesos para yo llegar a otras páginas.
Pero en realidad, la página creada en HTML es esta. Esta es la página principal. Y si usted observa aquí a mi mano derecha, ¿verdad? Vemos esta pequeña barra que está aquí. Esta barra, con esta barra yo me puedo desplazar hacia abajo y ir hacia otras páginas creadas dentro de mi página HTML. Otros accesos, otras direcciones. Y de igual manera, a la mano izquierda, iconos que al presionarlo automáticamente me llevan a otros tipos de páginas dentro de mi HTML. Y por último, tenemos aquí la dirección HTTP, ¿verdad? O sea, el link o el ID para yo llegar directamente a esa página, ¿verdad? Específicamente aquí, en este caso. De aquí, pues, directamente vemos que está abierta en un explorador llamado Internet Explorer, ¿verdad? Internet Explorer, ¿verdad? En el que, pues, se abre sin ningún problema nuestra página HTML. Y de igual manera, aquí a la mano derecha, vemos los recuadros, algunos más oscuros, ¿verdad? Este icono más oscuro, todo eso se hace con las herramientas que tiene HTML. Formularios. ¿Cuál es la ventaja de formularios? Maneja la interactividad. Interactividad quiere decir que yo puedo interactuar, puedo agregar datos, puedo quitar datos. Me ayuda en la retroalimentación. ¿Qué significa retroalimentación? Que yo observo todo lo que es la información importante de mi página HTML. Hay algunos datos que no entiendo en mi página HTML. De igual manera, el formulario te ayuda a mejorar los datos o mejorar los aspectos que tiene tu página en HTML mediante una retroalimentación. Nuevamente te vuelve a repetir la misma información ya un poco más clara. Recolección de datos. Usted puede recolectar múltiples tipos de datos dentro de un formulario. Háblese de datos numéricos, háblese de datos alfanuméricos, ¿verdad? Háblese de datos de un sistema cronológico, ¿verdad? Pueden tabularse y analizarse. Esa es la ventaja. Cualquier manejador de base de datos se va a encargar de tabular, de ingresar los datos, ¿verdad? Y analizar. Cuando hablamos de analizar un dato, ahí pues lógicamente los dueños de empresa manejan mucha esa información para la toma de decisiones y sobre todo hacer un manejo de datos real, un manejo de datos confiable, un manejo de datos que se ajuste a la realidad. Respuestas personalizadas, cada una de las respuestas que se van a dar dentro de un formulario son personalizadas como yo lo hago con ustedes. Por ejemplo, yo pues llamo a Stacy Suset Álvarez, yo lo estoy haciendo personalizado, estoy haciendo un llamado personalizado directamente a ella, que no es igual que decirle, muy bien, dentro del grupo alguien me puede leer la palabra, la respuesta, la diapositiva tal. No, o sea, muchas veces hay ventajas en hacer las cosas personalizadas, pero pues muchas veces o sea, también tiene su desventaja, ya que pues no tienes el acceso directamente, porque por ejemplo yo ahora mismo lo hago personalizado porque yo tengo marcado aquí quienes están conectados en la sala, pero no así, por ejemplo, si lo hago, pues, si no tuviese esa identificación, llamo a alguien que no está, ya entonces se pierde la secuencia. Aceptado por todos los navegadores, era lo que yo les mencionaba. La parte de formulario y creación de tablas o páginas en HTML puede funcionar directamente con Google Chrome, Mozilla Firefox, ¿verdad? Con Internet Explorer, ¿verdad? Estos tres navegadores, y hay muchos más, y no hay ningún problema, te aceptan la misma página, pues la misma página en HTML la acepta sin ningún tipo de problema. Eso es una ventaja, ¿verdad? Bien amplia. Por ejemplo, vemos aquí nuevamente otra interfaz. Esto que está aquí se conoce como interfaz. Interfaz. ¿Qué es la interfaz? El acceso a cada una de las opciones que me muestran esta página en HTML. Aquí vemos, lo primero que aparece es el link HTTP, ¿verdad? Con toda la dirección. Posteriormente, debo ir haciendo el control de cada uno de estos botones. Estos son botones de control. Sigla,
Cada uno de estos iconos deben ser llenados, pues porque en realidad el usuario que creó esta página en HTML la necesitaba así. Yo necesito que esa persona me anote la sigla, dirección, fax, dirección de notificación, el departamento, teléfono, email, página web, municipio. ¿Por qué? Porque esa es la necesidad que él tiene. A lo mejor nos vamos a otra parte, nos vamos a otro usuario y el usuario dice, ve, yo no necesito el municipio, yo necesito la página web, pero necesito que me le agregues otros datos. Muchachos, todo se enfoca a la necesidad que usted tenga de crear su página en HTML. La necesidad te obliga entonces a hacer cada uno de los iconos de tal forma que lleves el control de tu página en HTML. En la parte de abajo vemos como punto número 2, situación legal. Yo me imagino que aquí en la parte de arriba, aquí, porque miren en mi barra de desplazamiento, aquí se me ubicó en la parte de abajo, pues me dejó un espacio aquí. Aquí arriba debe estar el encabezado donde me imagino que debe decir los datos personales. Y aquí situación legal. Y aquí hacia abajo esa página en HTML tiene más datos. Solamente pues que aquí se hizo la captura de pantalla específicamente de esto para mostrar los diferentes botones y controles que tiene la misma. Entonces, ¿qué me indica eso? Que yo puedo activar botones, dejarlos en blanco, cada uno de ellos se va a llenar, el usuario lo va a ir llenando de acuerdo a la necesidad que tenga. En la situación legal, en la parte de abajo, mire que aparte de recuadro, me muestra también unos pequeños botoncitos aquí, ¿verdad? Que se pueden ir activando cuando yo cliqueo en ellos, si así la necesidad lo requiera. Y de igual manera el fondo, color amarillo, ¿verdad? Un amarillo, sí, ¿verdad? Amarillo claro, me muestra que me muestra la interfaz, el atributo que estoy aplicando a esta pequeña página en HTML. ¿Ok? Muy bien. Pasamos entonces ahora a ver Edith Santamaría. A ver, Edith, nos lee entonces la siguiente diapositiva. Creando documentos. Pueden ser creados usando editores simples como Notepad, Bit y Emacs. Ventajas. Es barato, se aprende a comprender el lenguaje HTML. Desventaja, es fácil cometer errores, necesita comprender la sintaxis HTML. Muy bien, creando documentos. Dice que al crear una página en HTML tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Dice que pueden ser creados usando diferentes tipos de editores como Notepad, Bit o Emacs. ¿Cuál es la ventaja? Que es barato. Por ejemplo, Notepad o blog de notas vienen con el paquete de Office. Las ventajas es que es barato, no tienes que comprarlos. Se aprende a comprender el lenguaje HTML, se aprende. Esa es una de las ventajas, es prácticamente un lenguaje bien sencillo para hacer páginas en HTML. ¿Cuál es la desventaja? Que es fácil cometer errores. ¿Por qué es fácil cometer errores? Porque si nosotros hacemos un enunciado, creamos la página en Notepad, todo lo que está allí lo copiamos y lo pegamos entonces al editor de HTML, me puede mandar errores. ¿Por qué me puede mandar errores? Porque en Notepad, por ejemplo, que yo escriba mi página, en Notepad usted puede escribir lo que usted quiera. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted viene y agarra, sombrea todo el texto y lo pasa a HTML, entonces usted va a tener problemas porque el Notepad no te identifica errores. El HTML sí te marca donde hay un error. ¿Ve? Entonces para eso usted necesita comprender, necesita entender cómo funciona la sintaxis de HTML. Dónde yo voy a cometer, dónde me manda un error, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más práctico? Lo más práctico es trabajar directamente en la página de HTML. No hacerlo desde otro editor de texto, sino que sea directamente. Y comprender la sintaxis de HTML quiere decir cuál es la sintaxis que tiene que utilizar para el encabezado,
¿Cuál es la sintaxis que tienes que utilizar para que una columna parezca más ancha que la otra? ¿Cuál es la sintaxis que necesito para un color específico para una columna? ¿Verdad? Entonces, ese es lo que tienes que conocer. Dentro de las herramientas avanzadas, tenemos, ¿verdad? Allí algunas, tenemos 3 herramientas avanzadas, ¿verdad? Que nos las va a leer Camilo Castillo. A ver, Camilo. A ver, Camilo Castillo. Camilo dice que está en la sala. Por favor, nos lee las 3 herramientas avanzadas. Juliana Bossi, a ver. Juliana. Profe, yo. Herramientas avanzadas. Interfaces amigables y fácil de usar para crear documentos. Ocultan complejidades del código HTML. Pueden ser herramientas autónomas o insertas en procesadores de texto. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que dentro de la interfaz, o sea, que la interfaz es amigable, ¿verdad? Esto me evita a cometer errores. ¿Qué significa cometer errores? Pues que no necesariamente, pues, tengo que utilizar alguna sintaxis en especial, ¿verdad? Y ahí entonces, esa es la parte que es amigable, fácil de usar. Ocultan a disposición las complejidades del código HTML. O sea que en realidad HTML se enfoca a que sea pues un poco más, o sea, se encuentra como más a disposición, ¿verdad? Más a disposición la complejidad del código. O sea, se encuentra como más activo, más disponible, más entendible. Pueden ser herramientas autónomas o insertadas en procesadores de texto. Hacer herramientas autónomas quiere decir que no dependen de otras, son únicas en este caso para herramientas avanzadas en lo que es HTML. Muy bien. Ahora sí, alguien de la sala, por favor, que nos ayude a leer ese párrafo que dice frames. A ver qué se refiere a eso, frames. Yo, profe. Adelante. Frame, en inglés, marco o cuadro, es un procedimiento de lenguaje HTML para dividir la pantalla en diferentes zonas o ventanas que pueden actuar independientemente unas de otras, como si se tratara de páginas HTML diferentes. De hecho, cada una de estas partes se llena con una página HTML. Todas, profe. Una de sus características más importantes es que pulsando un enlace situado en un frame se puede cargar en alguna parte o zona del frame. Esto se utiliza frecuentemente un frame estrecho en la parte lateral o superior, con índice del contenido en forma de diferentes enlaces, que al ser pulsados cargan en la ventana principal las distintas páginas. De esta manera se facilita la navegación entre las páginas, pues aunque se vaya pasando de unas a otras, siempre estará a la vista el índice del conjunto. Por ejemplo, para construir un documento dividido en 2 partes, una a la izquierda y una a la derecha, necesitaremos 3 páginas HTML, una por cada parte. 1 HTML y documentos 2 HTML y una que los contenga frame.html. Muy bien, gracias. Frames. Dice que en inglés significan marcos o recuadros. Si ustedes vieron
la página que se creó en HTML, más que todo se enfocaba a crear marcos o a crear cuadros, a crear tablas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Es un procedimiento de lenguaje para dividir pantalla en diferentes zonas o ventanas que pueden actuar independientemente una de las otras, como si se trataran de páginas HTML diferentes. Pareciera que fueran diferentes, pero de hecho cada una de estas partes se llena con una página HTML. O sea que cada una de las tablas forma parte solamente de una página en HTML, así como usted las vea. Entonces, en ese aspecto, pues, es bien importante conocer lo que son los frames, porque la página en HTML no solamente se utiliza llenando teoría, sino que como ustedes vieron, tiene que ver con lo que es tablas, ¿verdad? Y columnas. Entonces, una de las características más importantes es que se pulsa un enlace situado en un frame, o sea, que se le hace un enlace, como lo vieron aquí, ¿ven? Esto que está aquí son los enlaces. Estos que están aquí son enlaces que usted presiona en cada uno de esos enlaces que está aquí, ¿verdad? Y ellos pues te van a llevar a otra página dentro de tu página de HTML. Entonces, esto se utiliza frecuentemente un frame estrecho en la parte lateral o superior con un índice del contenido en forma de diferentes enlaces, que es lo que les estoy explicando, que al ser pulsados cargan en la ventana principal a distintas páginas, ¿ya? O sea que esto que está aquí es la página principal, ¿verdad? Esto es la página principal y se crean enlaces. Es más, miren, por ejemplo, aquí donde dice más información y más información, usted cliquea sobre cada uno de esos recuadros y te llevan a otra página donde tiene más datos sobre lo que se está explicando dentro de la página que usted ha creado. Y ahí entonces, por ejemplo, dice, para construir un documento dividido en dos partes, una a la izquierda y una a la derecha, necesitaríamos 3 páginas HTML, una por cada parte. O sea, la primera sería doc1, la segunda doc2 y una que los contenga, los frames.html. O sea, que ambos, que el doc1 y doc2 permanezcan o se incluyan dentro de una sola página. En este caso, miren, aquí está el ejemplo más claro. Aquí lo creamos doc1 y doc2. Pero aparte de eso, y como muy acertadamente lo dice acá, para construir un documento dividido en dos partes se tienen que crear 3 páginas. ¿Por qué? Porque aquí están 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Se crea 1 con documento 1, 2 con documento 2. Ambas unidas van a formar una sola página donde están incluidas los dos documentos. En este caso, doc1 y doc2. Inmersos en una sola tabla que diga frames.html. A frames.html se le denomina documento de definición de marcos. En ella se debe especificar el tamaño y posición de cada marco y el documento HTML, ¿verdad? Entonces, las dos se fragmentan, las dos se unen, las dos quedan pues inmersas en una sola tabla, ¿ok? Estructura de un documento de definición de marcos. A ver, alguien que me lea, por favor, alguien que no sea lo mismo. A ver. Estructura de un documento de modificación de marcos. Un documento HTML con frases, con frames. Se diferencia en su estructura a un documento HTML sin frames. Un documento básico tiene una sección de cabecera HEAD y una sección de cuerpo BODI. Un documento con frames tiene una cabecera HEAD, un frame set, conjunto de frames, donde se especifica la disposición de la vista
en la ventana principal. El cuerpo body opcional para proveer un contenido alternativo en caso de que el navegador no soporte frames o esté configurado para no mostrarlo. Gracias, gracias. Dice que la estructura de un documento de definición de marco se enfoca entonces prácticamente en tres aspectos importantes. O sea, esta página que usted ve aquí, está creada basada en tres aspectos importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos aspectos importantes? Los muestra acá. Dice, una cabecera. Hey, una cabecera, ¿ok? ¿Cuál será la cabecera de esta página? A ver, si alguien me dice, ¿cuál será la cabecera? La cabecera, lo principal, lo primero que aparece. Claro, eventos, es lo primero. Apenas que usted ve que que abrió esta página, usted se queda, pero espérese. Esta página en HTML, ¿a qué se refiere? La cabecera, eventos, es lo primero, la cabecera donde se apoya toda la información, desde donde parte todo, de donde parte la explicación de tu página. Muy bien, cabecera. Pasamos acá. Ajá, cabecera. Se llama head. Frame set, conjunto de frames donde se especifica la disposición de las vistas en una ventana principal. Ojo con eso. Frame set, conjunto de frames donde se especifica la disposición de las vistas en la ventana principal. Frame set, ¿cuál será el frame set? ¿Cuál será? Fecha, tema, título. Seguro, frame set. Ojo, mire lo que vamos, mira la explicación, escuchemos. Conjunto de frame donde se especifica la disposición de las vistas. Ojo, disposición de las vistas en la ventana principal. ¿Seguro que será eso? Analízalo. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla ahorita? Ashley, profe. Ashley, mira esta página. Disposición, esto que está aquí y esto que está acá. ¿Qué sucede si yo cliqueo en cada uno de ellos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Me regala una información de cada uno de ellos. Claro, entonces ese es el segundo punto. Que lugares a los que yo puedo accesar. Muy bien, y ahora sí viene este. No voy a pasar allá porque todo el mundo debe saber. Body. ¿Cuál será el body? Body, cuerpo de la página HTML. ¿Cuál será el cuerpo? Ahora sí, Ashley, dime lo que me dijiste antes. Fecha, tema y título. Ahora sí estamos hablando. Me mencionaste antes era el cuerpo del trabajo, el cuerpo de la página en HTML. El cuerpo es todo esto que está aquí. Todo esto. Ese es el cuerpo de mí. Ahora, si yo me muevo con esta barra hacia abajo, va a salir más información del cuerpo de la página en HTML. Del cuerpo, porque eso es lo primero que aparece. Y esto que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces esto que está aquí serían entonces los diferentes accesos, ¿verdad? Los diferentes accesos que como muy acertadamente lo dicen aquí, los frame set. Entonces se divide en tres aspectos importantes. Cabecera, conjunto de frames o conjunto, no lo vamos a llamar frame, vamos a llamarlo icono, pues. Icono, donde se especifica la disposición de las vistas en la ventana principal. Cuando hablamos de disposición, ¿qué significa disposición? Aquí está disponible, está listo. Eventos, cliqueo en evento y me llevo a otro lugar. Directorios, cliqueo en directorio y me llevo a otro lugar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere cuando hablamos de frame set. Diferentes iconos a los que yo puedo accesar en determinado momento. Y body, pues, que es el cuerpo del trabajo, ¿verdad? Que se muestra automáticamente. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Se parte primero pues creando la página, los códigos con las etiquetas.
y la definición de cada uno de ellos. Y miren que lo importante, lo interesante que es aquí. Frame set cools, frame set, ¿verdad? El tamaño del panel izquierdo y el tamaño del panel derecho. Dice que el frame set, el panel izquierdo, mire, ¿ve? Lo necesito con un 20%. El panel derecho lo necesito, que es documento 2, con un 80%. ¿Ya? Entonces se muestra aquí. Panel izquierdo, 20%. Panel derecho, 80%. 80% de píxeles. Píxeles quiere decir el ancho de el espacio disponible para usted trabajar en él. Los frame set, ¿verdad? Son etiquetas que permiten crear divisiones en la ventana del browser y definir la distribución de los frames en columnas o en filas, ¿ya? Dependiendo si usted quiere más columnas o quiere más filas. ¿Y a qué se refieren los atributos de estos elementos? Los atributos es cools. ¿Qué significará cools? Determina el tamaño y el número de columnas que van a aparecer dentro del documento principal. De qué tamaño yo quiero la columna, de qué tamaño yo quiero la fila, y eso se representa en cools, pero se coloca una etiqueta llamada cools, pero como le dije anteriormente, se determina por píxeles, tamaño de píxeles, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Si lo vemos aquí, píxeles, valor absoluto, frame set cools, el tamaño de la columna. Columna de la izquierda, 50,700. Mira que lo colocas entre comillas. Y allí entonces, si usted observa aquí, la etiqueta colocada de manera correcta, abre y cierra. Frame set cools. Necesito que me crees una columna a la izquierda con un tamaño de 50 píxeles y una columna a la derecha con 700 píxeles. Colocamos entre paréntesis en español lo que va a suceder en tiempo real. Columna izquierda 50 píxeles y la derecha con 700 píxeles. Esta es la instrucción que usted le da a la computadora para crear la página, su página HTML. Esto es lo que usted lo hace en la práctica, en la computadora. Y este será la salida. Columna con 50 píxeles a la derecha, a la izquierda, y otra a la derecha con 700 píxeles. Y así sucesivamente, porcentaje del total dice que es frames cools igual 20%, 80%. Columna a la izquierda, 20% de disposición. Columna de la derecha, 80% de la pantalla. ¿Ok? Eso sería entonces la disponibilidad. ¿Qué significará asterisco o cómo se utiliza? El asterisco entonces me muestra, va a coger el espacio sobrante entre ambas columnas, ¿verdad? Y lo va a colocar, habrán 3 filas, izquierda y derecha, cada una tendrá una anchura fija de 110 píxeles. Y la del medio tendrá el espacio restante, ¿ok? Muy bien, entonces, hasta aquí tenemos la clase del día de hoy. Dejamos de compartir, dejamos de grabar para darle algunas indicaciones.